es decir, Ushuaia está a 55 grados, entonces ya la cuestión del invierno pesa bastante, los soles son bajos, las ganancias solares son interesantes y entonces se utiliza ese tipo de cosas del efecto invernadero. Estos son colectores solares planos, este es el ámbito del efecto invernadero, digamos del invernadero en sí mismo. Una cocina muy inglesa, muy austera. Los ingleses son bastante austeros en sus hábitos. Si esta fuera una cocina italiana y demás, tendría muchas más sofisticaciones. Son muy amantes ¿Eh? Bueno, sí, perdón. Es verdad. Bien, entonces, acá se eligió un ICF, que después se usó también aquí, ICF Insulated Concrete Formware o Form, encofrado perdido de hormigón o armado en neopor, espuma rígida de poliestireno expandido de última generación, con un buen Life Cycle Assessment. Ese sistema se produce acá también, un sistema similar. Estos son encofrados perdidos de hormigón. Esto es otra cosa que también hay en el país, se llaman SIP, Structural Insulated Panels, sistemas de paneles estructurales. La mayoría son de poliuretano y placas de OSB. Tiene capacidad portante también, se usa en 2 plantas y demás. Ahora vas a ver un poco cómo se usa. La parte de arriba se hizo con eso. Fíjense que es bastante interesante cómo, ahí van a ver cómo se construyó y las cosas que se usaron, el antecedente del cual yo tomé varias ideas.
poliuretano. Sí. Digo, es un material no es biodegradable. No. Las alternativas a un material que no es biodegradable, como usar la lana de roca o incluso paneles de aislación con compuestos de madera. Ajá. ¿Cómo son económicamente en términos alternativos? Bueno, el aislante térmico más eficiente es el poliuretano. No, había unos paneles, estaban hace 4 años, había unos paneles de madera, con compuestos de madera, no eran partículas que tenían los suizos, que tenían más o menos 3 o 4 veces el nivel de aislación del poliuretano. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, yo lo vi en la exposición de Construmat de Barcelona. Bien, está bien, es posible. Yo no tengo referencia de eso, por lo tanto no puedo opinar. Te diría que el 0.023 de conductividad térmica, cuando todos los aislantes están en el orden de 0.04 de conductividad térmica, es decir, y el mejor de todos envejecido es el poliuretano con 0.023, solo superable en alguna medida con la espuma, con el vidrio celular, pero fundamentalmente por su capacidad mecánica, que tiene una resistencia formidable a la compresión. Me sorprende que yo no esté informado de una cosa que me decís que es 4 veces mejor. De cualquier manera, al ser un material no degradable, sí, debe haber una correlación entre el espesor de los materiales biodegradables y materiales naturales, por ejemplo la lana de roca. O sea, por ahí se puede poner un poco más de lana de roca y se elimina un material que además, en el caso de la espuma, es tóxico también. Sí, esto es absolutamente posible lo que puede hacer. Es más, hay materiales aislantes térmicos hechos composites, que están hechos con restos de caucho, con un montón de situaciones, es decir, con desperdicios de alguna manera. Sí, es absolutamente posible ese tipo de cuestiones. Lo que planteo, y me parece válido como comentario, sí me gustaría que tuviéramos un intercambio sobre que me dieras data, y yo me atrevo a decir, no voy a poner en duda lo que vos viste, casi que pondría en duda lo que dice la gente, es decir, de un determinado tipo de producto que no tiene, esas cosas se expanden. Hoy por hoy la investigación está en la nanotecnología, es decir, todo el mundo está trabajando con ese tipo de futuro para generar aislantes que no se conocen aún. Pero que de golpe haya un producto natural, biodegradable, que tenga un valor. Pasa que tiene que ver con los espesores. Sí, pero, a ver, perdón. La aislación térmica es el resultado de una relación de espesor con resistencia térmica. La resistencia térmica del conjunto es directamente, esto, digamos, la resistencia térmica es el espesor dividido la conductividad térmica. Es tan simple como eso. Yo estoy hablando de conductividad térmica. Si yo tengo una conductividad 4 veces mayor, puedo trabajar con un espesor 4 veces menor para tener la misma resistencia. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Ahora bien, es decir, si yo tengo acá 6,5 centímetros de poliuretano, reemplaza a prácticamente 10 centímetros de poliestireno. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vos me estás planteando es que 1 centímetro de esos equivaldría más o menos, 1 centímetro de ese material equivaldría más o menos a 8 veces o 10 veces. Es bastante. A ver, no puedo dudar de lo que me digas, pero también yo no he estado en Construmat. Hace algunos años iba con cierta frecuencia a la Feria de Bolonia, que después se degradó mucho. Yo me formé en Italia y también me formé en España. Algo que es importante, que sí recuerdo un aislante hechas con cerámica, de altísima prestación, pero estábamos hablando de una cosa que era inalcanzable, y vos me hablás de algo orgánico, biodegradable y demás, es decir, realmente me deja absorto. Pero si me lo mandás, la información, el link o lo que fuera, lo voy a chequear, te voy a responder y además después le responderé al resto, ¿sí? Bien.
Por supuesto, por supuesto. No, la cuestión de los aislantes en mi opinión, es el tema de la Biodegradabilidad. Te digo, te ayudo porque a mí me cuesta muchísimo esfuerzo. Entonces practico todos los días delante del espejo. En el sentido de, bueno, que cuando la casa llega al final de la construcción, al final del ciclo de vida útil, estos paneles son un problema para... Veamos, por ejemplo, en el caso del poliestireno expandido, es un material inerte, por lo tanto no es biodegradable. ¿Eso es feo o es malo? Tiene una ventaja, es absolutamente reciclable. El poliestireno expandido, primero, cuando los desechos, lo que sea, así, lo podés moler y lo podés incorporar como alivianadores de hormigón. El poliestireno expandido, limpio, que queda como rezago en los cortes, todo ese tipo de cosas, se puede usar para hacer plásticos sólidos. Es decir, muchas de las cucharitas de café, de cosas así que es poliestireno expandido reciclado. La Cámara del Poliestireno Expandido tiene un convenio con la municipalidad. Lo que pasa es que, como no tiene valor comercial, la gente, digamos, los cirujas que le llaman, es decir, no les interesa y lo descartan. Pero aún así, y lo mezclan con materia orgánica, con lo cual le impiden la posibilidad del reciclado. Ahora bien, aún así, contaminado con materia orgánica, si vos lo molés, sirve como mejorador de suelos, porque es decir, produce una gran capacidad drenante y se usa inclusive como base en hidroponía. Entonces, es decir, lo que vos me decís, la biodegradabilidad significa interactuar con el medio biológico. ¿Sabés por qué se producen los mohos? Si no fuera por los mohos, las hojas no se pudrirían y se harían, es decir, compost y después eventualmente humus. La biodegradabilidad no te permitiría, si fuera así, que el poliestireno expandido sirviera para poder llevar, es decir, órganos, vacunas y una cantidad de cosas, porque no interactúa con el medio orgánico. ¿Se comprende? Digo, es como determinado tipo de cosas para cada cosa. La biodegradabilidad puede ser útil en determinadas circunstancias, pero no es la respuesta de todos los problemas. El tema de que un aislante sea biodegradable no es también un talón de Aquiles para la vivienda, para que sea atacado por bacterias, por insectos. Se lo comen las hormigas en mi techo. Sí. Bien. Las hormigas se comen o sea, no sé si... Es probable. Sí, también. Voy a hacer un comentario con respecto a la alimentación de las hormigas. Es posible que nosotros no estemos en el planeta y va a haber hormigas y cucarachas que seguramente poblarán también tu cocina. Esto se debe, bueno, las cucarachas son más hábiles, por eso no sobrevivirán, porque se esconden muy bien y se reproducen muy rápidamente. Esto se debe fundamentalmente a esta capacidad de supervivencia, a su fácil reproducción, a una cantidad de cosas, a su adaptabilidad. Bueno, tiene que ver con Darwin esto, pero de todas maneras, el hecho de que no la veas no significa que no existan. La primera cosa que debo decirte con respecto a eso, el poliestireno expandido está compuesto por hidrógeno y carbón. Es un material orgánico de base, se deriva del petróleo, del estireno. Es decir, pero en sus moléculas no hay más que carbono e hidrógeno. Ninguna de las dos cosas combinadas en el estireno es un sustrato alimenticio. Además, para que te digas, las hormigas no comen las hojitas. Es decir, no se alimentan de las hojitas. Te depredan el jardín y lo que hacen en sus cuevitas, cultivan un hongo del cual se alimentan. Lo que sí es interesante, te lo comento, es que las ratas
es decir, para que te fijes por si además de hormiga y cucaracha tenés ratas, es decir, las ratas, es decir, los pájaros, las propias hormigas, encuentran un lugar sumamente agradable para vivir, no para comer. Con lo cual hay una cantidad de recursos para evitar. Y una de esas cosas es que muchas veces se fumigan con elementos orgánicos, biodegradables y demás, para evitar ese tipo de cosas. En Europa se usa mucho el techo invertido, el techo ventilado, por ejemplo, no el invertido, pero el techo ventilado, no existe una cubierta de tejas que no esté ventilada, y hay un montón de recursos para que no ingresen los insectos, para que no ingresen los pájaros, para todo ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, a ver, estas son como las consecuencias no deseadas de algunas cosas que ocurren. Es decir, pero que tienen que ver con nuestra... Por ejemplo, nosotros no tenemos hábitos de mantenimiento. Fíjate vos que vos te compras un auto y le haces el servicio de los 1000 kilómetros, el servicio de los 3000 kilómetros, le cambias el aceite, así, vos te haces una casa y ya está. Se terminó. Loco, mirá cómo está la pintura. Hace 10 años la pinté y mirá cómo está.